Bueno, vamos a arrancar. Buenas tardes. Eh, el día de hoy pues vamos a seguir conversando de COVID-19, eh, pues a petición de muchos amigos, exalumnos y de muchas personas que vieron un video instructivo la semana pasada, pues decidimos nuevamente hacer esta, esta actividad, la cual nuevamente vamos a contar con el apoyo del doctor Pedro de la Torre, químico con doctorado en realización de nuevos fármacos, científico de la Universidad de Harvard. Y vamos a contar también con mi hermano Jorge Borges Salazar, internista cardiólogo, quienes van a estar resolviendo todos los cuestionarios o todas las preguntas que vayan realizando a través de esta presentación. Realmente, antes que todo, pues quiero enviar un saludo muy especial a todos los sectores involucrados en la lucha contra esta enfermedad. Y quiero empezar enviándole un saludo muy especial a ese personal de auxiliares de servicios generales de los hospitales que realmente se enfrentan diariamente a toda a toda la enfermedad con secreciones, que tienen mucho contacto con los pacientes, con las camillas, con la ropa. En realidad son para mí ellos unos héroes. También quiero saludar muy especialmente a los vigilantes de todos los hospitales, al personal de laboratorio que trabaja incansablemente, al personal de rayos X y de tomografía, a todo el personal médico, de especialistas, todo el personal de enfermería, a todos los comités COVID de los municipios, a todos los secretarios de salud, a todos los alcaldes que nos están viendo y todos los gobernantes que en estos momentos nos pueden estar viendo, porque realmente sabemos de los esfuerzos que ustedes están haciendo en medio de esta enfermedad que ha sido muy difícil para todos los países. Un saludo a todos mis exalumnos de pregrado y posgrado, y realmente pues estamos aquí porque el COVID es una realidad que cada día estamos observando un incremento de casos en Colombia y que vemos que poco a poco está tocando las puertas de nuestros círculos sociales, de nuestros amigos, de nuestros primos, y que también ha tocado las puertas de nuestra casa. Y realmente hoy es un día en que existen muchos casos, alrededor de 6.800 muertos en Colombia, lo cual traduce que esta enfermedad tiene un comportamiento prácticamente parecido a lo que está mostrando en otros lugares del mundo. Y la primera pregunta que nos planteamos para resolver el día de hoy era hasta cuándo se va a presentar esta pandemia. Pues nosotros tenemos que vivir la realidad. Sin embargo, tenemos que decir que algunos expertos, grandes epidemiólogos del mundo, dicen que posiblemente va hasta marzo del año que viene. Pero estamos ahora mismo en el mes de julio y nos faltan muchos meses para nosotros llegar supuestamente a ese nivel donde la pandemia puede acabarse con la aparición de la vacuna, que se espera que puede ser en noviembre, en diciembre, no se sabe cuándo, pero más allá de nosotros precisar o de que alguien diga que la pandemia va hasta esta fecha, nosotros lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que mirar es cómo nos estamos preparando nosotros, porque a un pequeño porcentaje de la población es la que hasta ahora la ha dado. Se estima que el 60% de la población del mundo puede infectarse por este virus. Pero ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer de ahora en adelante para nosotros, en dado caso, si la enfermedad nos da, no nos azote o no nos dé con complicaciones? Y ahí es donde yo quiero llegar para preguntarle a esas personas que están en sobrepeso, ¿qué van a hacer para bajar de peso? ¿Cuándo van a iniciar dieta? ¿Cuándo van a iniciar actividad física? Aquella persona que es diabética, ¿cuándo va a obtener un buen control de su diabetes? Tiene que estar en seguimiento con el especialista, con el internista, con el diabetólogo. ¿Cómo va a estar ese paciente hipertenso, el cardiópata, todos esos pacientes que tienen enfermedades riesgosas como la enfermedad renal, la enfermedad pulmonar crónica, ese paciente con EPOC que sigue fumando, ¿cuándo va a dejar de fumar? Entonces,
nosotros tenemos que prepararnos porque no sabemos cuándo va a terminar esta enfermedad, y lo que sí es cierto es que las EPS tienen que meterse en cintura y tienen que funcionar de una manera más eficiente para que esas personas que en estos momentos no han tenido la cita por un especialista, por un cardiólogo, por un neumólogo, por un neurólogo, por un oncólogo, se agilicen todas esas citas y se agilicen todos y se suministren de forma ininterrumpida los medicamentos que realmente necesitan estos pacientes. ¿Cuándo será el pico el pico de esta enfermedad? Bueno, el pico realmente puede darse en agosto, puede darse en septiembre, puede que incluso estemos en el pico de la enfermedad, eso no lo sabemos, pero independiente de que la enfermedad decline, independiente de que la enfermedad baje, hasta que no desaparezca, cualquiera de nosotros va a estar expuesto a esta enfermedad. Nosotros vemos que hasta ahora el COVID-19 no ha desaparecido en ningún país, o sea, los casos se siguen presentando, de manera que el pico interesa más para asuntos de la reactivación económica, de la apertura de muchos centros comerciales, de muchos negocios, del retorno al fútbol, etcétera. Pero independiente de que haga un pico, de que estemos en un aplanamiento de la curva, independiente de todo eso, el riesgo seguirá latente hasta que la enfermedad no desaparezca, hasta que no se obtenga esa anhelada vacuna. Y es que ese pico realmente no podemos decir que cada quien, que el pico de nosotros es el pico de Bogotá, o sea, que el pico de Barranquilla o el pico de Sabana Larga es el pico de Bogotá, porque es que eso es como decir que el pico de Colombia es el mismo pico de Francia, de España o de Italia, o sea, porque nosotros la enfermedad la empezamos mucho tiempo después. Y por ejemplo Bogotá, que el primer caso se presentó el 6 de marzo, nos lleva 55 días. Por ejemplo a Sabana Larga, que es el municipio del cual estoy hablando. Y Barranquilla nos lleva aproximadamente 44 días de esta pandemia a Sabana Larga, y Soledad 36 días. El primer caso acá en el municipio de Sabana Larga fue el 30 de abril. Entonces, estos picos y esto hasta dónde va la pandemia, realmente, independiente hasta dónde vaya, independiente cuándo va a ser el pico, nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Y hoy en día vemos que existen muchas guías de manejo para la patología, los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, pero realmente hay un grupo grueso de población que viene siendo ese 85% de pacientes que hacen casos leves, pero ese 85% prácticamente hacen parte de ese 100%, es decir, todos los pacientes en el momento empiezan leve, generalmente empiezan leve. Entonces hay unas guías que tienen que veo un vacío en todo lo que tiene que ver con las guías, o un consenso, un concepto unificado de qué vamos a hacer nosotros con esos pacientes que aparentemente son unos casos leves. Voy a pedirles un permiso para girar la cámara, para darle la oportunidad a mi amigo Pedro de la Torre para que nos dé un concepto sobre lo que tiene que ver sobre el pico y hasta dónde está la pandemia. Él está ahora mismo en Boston y Pedro, pues coméntanos a ver qué tienes que manifestarnos con respecto. Sí, claro. Espero que las personas que te están escuchando por lo menos logren escucharme un poco. Por opciones de logística, pues en estos momentos por estar en los Estados Unidos y un poco ocupados no logramos interconectarnos los dos en el mismo en el mismo Facebook Live, pero realmente aprecio a todas las personas que te están escuchando y la verdad te agradezco todo el esfuerzo que estás haciendo en comunicar información a toda la comunidad del Departamento del Atlántico. Yo creo que esto es un acto heroico que estás haciendo y que por fortuna desde la ciencia y gracias a Dios nos logramos conocer en el mes de febrero y que
esa amistad ha trascendido a todo lo que estamos haciendo en estos momentos. Respecto exactamente a lo del pico de la pandemia, hay que ser bastante cuidadosos en pensar en que la propagación del virus, en términos generales, dictamina un poco el pico de la pandemia en cada región. Y en estos momentos, en términos técnicos de esa expansión, podríamos estar pensando en que podría ser alrededor de 2 a 4 meses, dependiendo de la expansión que tenga el virus en una región determinada. Acorde a lo que ha venido sucediendo en los otros países, nosotros desde el punto de vista comparativo entre cuándo sucedió el pico máximo en los Estados Unidos, cuándo sucedió el pico máximo en España, nosotros podríamos estar entre alrededor de 3 meses posteriores a ese pico máximo, pudiese Colombia estar llegando a su propio pico máximo. Esto es, cuando los Estados Unidos llegó a su pico máximo, a partir de ahí, unos 3 o 4 meses después, pudiésemos nosotros en Colombia, especialmente en el departamento del Atlántico, llegar a un pico máximo. Eso indica que nosotros en este mes de julio que va transcurriendo, especialmente entre agosto y las primeras semanas de septiembre, nosotros debiésemos comenzar a bajar en la curva. Ahora, lo más importante de lo que sucede para el departamento del Atlántico es que teniendo un número bajo de pruebas realizadas a la población en términos de la cantidad de personas que tiene el departamento, pues mucha gente está en casa sin una prueba y no sabemos exactamente cuántos están siendo infectados. Por lo tanto, la estadística que se está manejando en estos momentos para el departamento es un poco elusiva para poder determinar con los datos que tenemos cuándo puede llegar el pico máximo de contagio, pero yo creo que estamos en una fracción de tiempo, como tú lo mencionaste, bastante clave entre lo que es este final de julio y el mes de agosto para comenzar a que la curva de contagio en el departamento del Atlántico comience a bajar. Ahora hay que resaltar, como tú mencionaste, que Sabana Larga tiene alrededor desde el 30 de abril, mucho después, su primer caso oficial respecto a Barranquilla. Eso indicaría que Sabana Larga podría tener su propio pico máximo posterior al pico máximo de Barranquilla. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta y hay que, pues, en términos generales, yo creo que el uso del tapabocas y el lavado de manos debe ser bastante agresivo en estos próximos 40 días. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias por tus oportunos e interesantes conceptos. Bueno, pasando a un punto muy importante que yo quiero llamar mucho la atención, es si existen nuevos factores de riesgo para contraer la enfermedad. Bueno, se han dicho de muchos factores de riesgo y pues el principal, el más importante, es la indisciplina de la gente, combinado un poco con la falta de autoridad y también con la demora en la entrega de resultados, que también ha sido un factor determinante importante para que se incrementen las cadenas de contagio. Realmente es entendible, ningún país estaba realmente bien preparado. Es fácil hablar ahora después de ver tantas cosas, pero realmente no es fácil para las personas que están a cargo de esa responsabilidad en estos momentos. Hay un factor de riesgo muy importante y es la falta de concentración y exceso de confianza cuando estamos en la calle. Realmente quiero llamar poderosamente la atención porque apenas salgamos de la calle tenemos que estar concentrados en todo momento y no confiarnos absolutamente en ninguna persona, porque tenemos que pensar que cualquier persona que está enfrente de nosotros tiene la enfermedad. Hay otra cosa que quiero llamar la atención y que he encontrado por amigos, por personas y por cosas que he leído, y es la infidelidad. Realmente el COVID no es tiempo de la infidelidad y realmente eso es algo que ha sido un factor de riesgo que yo particularmente lo he podido observar por comentarios de varios pacientes, y es algo que quiero llamar poderosamente la atención, sobre todo a los hombres. Hay que usar el tapaboca incluso
En la Universidad de Harvard, en un estudio, habla de que incluso para tener relaciones sexuales en la pareja, incluso deben tener hasta tapabocas, hasta allá llega ese tipo de prevención. Hay otro factor de riesgo que quiero llamar mucho la atención y es el miedo a perder el trabajo, porque hay mucha gente que trabaja en empresas, en hospitales, en muchas partes y tiene un trabajo que apenas está en periodo de prueba o de pronto su contrato es un contrato de prestación de servicios de un mes, de 2 meses y que es fácilmente terminable. Y entonces la persona, si tiene unos síntomas leves y sabe que tiene COVID, realmente no dice nada y sigue trabajando, y eso ayuda a que se incremente las cadenas de contagio, no solamente dentro de las empresas, sino también el riesgo para las personas que atienden la empresa o los hospitales. Y hay otro factor de riesgo muy importante y es la falta de sentido de pertenencia de las personas que tienen cuadros gripales y aún así siguen saliendo a la calle pensando que lo que tienen no es COVID-19. Yo quiero llamar poderosamente la atención en este punto a las personas en lo que pueden hacer, en el papel que cumple esa persona dentro de su casa, que en la familia, yo decía la vez pasada, tiene que existir un líder, tiene que existir una persona que realmente lidere todo ese proceso de responsabilidad dentro de la casa. Ese líder se necesita, esa es la persona que tiene que estar pendiente quién en la casa está enfermo, cómo está el abuelo, cómo está la mamá, si está controlado la hipertensión, si está yendo a las citas médicas, si le están suministrando los tratamientos. Pero más allá de eso, en la casa nosotros podemos evaluar muchos signos que nos pueden indicar que ese COVID está teniendo un comportamiento fuerte o un comportamiento débil. Y es que las guías hablan de una teleasistencia, pero esa teleasistencia realmente a veces no funciona y no genera un impacto en la familia de una verdadera orientación. Y realmente los médicos o quienes dan las orientaciones telefónicas no toman el tiempo necesario por la cantidad de casos que hay realmente. Entonces, lo primero que tengo que decirle, aparte de que tiene que ubicarse ese líder en la familia, es identificar en qué momento de la enfermedad estamos. Nosotros sabemos que la enfermedad tiene 3 etapas. Una etapa viral de reproducción de síntomas leves que puede durar hasta 7 días. Por ahí entre el 7º día al 14 día puede empezar esa fase de complicaciones, lo que le llamamos esa fase pulmonar, que es la fase previa a una fase que viene más adelante, que puede ocurrir entre el día 12 y 14, que los pacientes pueden requerir UCI y que es una fase inflamatoria en la cual se presenta toda esa tormenta de citoquina y todo ese espectro de la enfermedad sistémico que compromete otros órganos. Pero nosotros en la casa podemos identificar ese paciente que tiene un COVID y con riesgo de complicarse. Miren, en la experiencia lo que he visto es que muchos pacientes empiezan con unas manifestaciones leves de molestia en la garganta, de una pequeña congestión nasal, una febrícula, se altera el olfato, se altera el gusto y generalmente cuando es así es como un cuadro leve, pero que hay que tenerlo de vista porque no hay que perderlo de vista porque ese paciente se puede complicar cuando estemos contando el día 7, ya ahí empieza la fase pulmonar y ahí tenemos que estar muy atentos a ese paciente. O sea, nosotros tenemos que saber dónde estamos, si estamos en los primeros 7 días de los síntomas, si estamos en la segunda semana o si estamos en la tercera semana. Y si después de los primeros síntomas ya el caso se resolvió. Hay unos pacientes con COVID que tienen unas manifestaciones más agresivas, con fiebre altísima, con dolencias musculares, la fiebre que no mejora, la tos que empieza de entrada. Ese es un paciente que nosotros tenemos que ponerle mucha atención porque ese paciente puede complicarse. ¿Qué debemos hacer nosotros en casa? Nosotros tenemos que mirar los signos de la hidratación, que es muy importante. La boca húmeda, si el paciente orina o no orina. Un paciente que no orine realmente puede estar deshidratado, que tenga la boca seca, puede estar deshidratado y la deshidratación es algo que empeora a estos pacientes. Si hay signos de perfusión, ¿cómo podemos mirar si está bien perfundido ese paciente? Que uno se coloca el dedo acá y uno ve que se llena fácilmente, se pone blanco y después se rellena fácilmente de rojo. Ese es como un signo de perfusión que nosotros llamamos el llenado capilar,
que no tiene que ser mayor de 2 segundos. Si nosotros hacemos así y se ve la zona blanca y demora para llenarse más de 3 segundos, ojo que el paciente puede estar muy comprometido, puede estar deshidratado y pueda que no esté bien perfundido. Y uno tiene que mirar si el paciente está frío, uno tiene que mirar si el paciente está sudoroso, si está débil, si presenta incoherencia, si empieza a hablar una serie de cosas que no concuerdan con lo que uno le está hablando. Entonces nosotros, como ustedes pueden ver, ustedes pueden hacer el papel de médico, porque esos médicos que tienen que estar por teleasistencia no tienen el tiempo de preguntar todas estas cosas que ustedes las pueden observar detenidamente al ir revisando al paciente. El aleteo nasal, ¿qué es el aleteo nasal? Que la persona, ustedes la ven que respira y abre las fosas, esta parte de acá de la nariz, ese es el aleteo nasal, es un signo que indica que la persona no está respirando bien. Si la persona tiene muchos ruidos al respirar, también es algo muy importante. Los movimientos torácicos, es importante que la persona, nosotros le digamos que se quite la camisa al familiar, al papá, al abuelo, al primo, al hermano, quítate la camisa, que déjame ver cómo está respirando. Si nosotros vemos que aquí a nivel de las rejas costales se hacen unos huequitos, si la persona está respirando rápido, porque es que la ropa esconde muchos signos pulmonares. Entonces hay que descubrir a la persona y hay que mirar cómo está respirando, cómo está realmente respirando, y eso nosotros no podemos dar cuenta porque la persona puede estar respirando mal y puede tener eso que le llamamos nosotros tirajes, ya esos huequitos aquí entre costilla y costilla, y esa retracción acá del esternón hacia adentro, eso puede indicar que la persona está respirando, que está utilizando los músculos abdominales para ayudarse a respirar mejor. Otra cosa muy importante es la marcha. Si la persona al levantarse está muy débil y tiene una marcha atáxica, digamos tambaleante, eso es un signo de gravedad. Si la persona medio habla y se cansa, como dicen muchos pacientes, yo hablando me canso, o sea, hablan 30 segundos y ya están cansados, o que es un signo de gravedad. Si el paciente empeora al acostar, también es importante mirarlo. Si la persona está hinchada de las piernas, también es importante. Pero yo quiero llamar la atención sobre algo muy importante, que es la utilización de un aparatico que se llama el oxímetro de pulso, el cual pues recientemente tuve la oportunidad de hacer un derecho de petición muy respetuoso al presidente de la República, porque es un aparato que nos puede ayudar a salvar la vida y que considero que las EPS tienen que suministrarlo desde el primer día de sospecha o desde el primer día del diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos que ubicarnos. Si estamos en ese séptimo día que empieza la fase pulmonar, séptimo día de los síntomas, después de esa congestión nasal, después de esa carraspera, entonces nosotros podemos mirar si esa oxigenación de la sangre está por debajo del 93%, porque si esa oxigenación de la sangre empieza a descender en más de 3 ocasiones, es un signo de gravedad y que indica que nosotros debemos llevar a ese paciente a un hospital para una mejor evaluación, para que le hagan una radiografía de tórax, para que le hagan unos exámenes complementarios que permitan clasificar al paciente y decir, hombre, vamos a hospitalizarlo, señora, no, vamos a enviarlo para la casa, su radiografía está bien, le hicimos una tomografía, un TAC de tórax y están muy bien los pulmones. Entonces, es muy importante. Algunos podrán decir que la utilización de ese oxímetro de pulso puede conducir a llevar más pacientes a los hospitales. Pero ¿qué observamos en los hospitales? Vemos que las salas de hospitalización básica están vacías y las UCI están llenas y no hay cama en UCI. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros logramos conducir esos pacientes al hospital en forma más temprana, en hacerle una evaluación más temprana, podemos mejorar o podemos prevenir más esas complicaciones y evitar que los pacientes lleguen a UCI. Sería una medida costo efectiva porque un día de estancia de hospitalización en sala convencional es el 10% de lo que cuesta un día de un paciente en unidad de cuidados intensivos, de manera que para las EPS es una medida costo efectiva y yo prefiero que las salas de hospitalización o las salas COVID estén llenas a que las UCI estén congestionadas, y las UCI son realmente
una parte del hospital muy importante para salvarle la vida a esos pacientes cuando ya ven que los gases arteriales, o sea, la medición del oxígeno en la sangre y esa saturación de oxígeno está muy por debajo, que el paciente está muy deteriorado, hay que pasarlo a una unidad de cuidado intensivo. Pero no se trata de llevarle el peor paciente a los intensivistas, se trata de llevarle un paciente más recuperable. A veces las salas de hospitalización están llenas, el paciente no quiere ir a su casa y opta por un plan B. Pero ese plan B de quedarse en casa, de monitorearse en casa, generalmente debe estar bajo la supervisión de un especialista y de un buen médico que conozca el manejo de esta patología. Es importante que la persona, mientras está acostada, mientras está con síntomas de gravedad, es importante que el paciente se acueste. ¿Qué he observado en esos pacientes que me dicen, doctor, es que tengo la saturación, ya me empezó a bajar, la tengo en 90, la tengo en 89, le digo, acuéstate boca abajo, empieza a subir 90, 91, 92. O sea que esa es una medida que no solamente esa posición PRO no sirve allá en unidad de cuidado intensivo, sino que yo he observado que esos pacientes cuando se acuestan mejoran la oximetría de pulso. Otra cosa, ¿quién lo va a llevar al hospital? Sí, hay que llevarlo al hospital, pero no tiene que llevarlo a la persona más enferma, no tiene que llevarlo la persona que es diabético. Busquen una persona joven que lo lleve. Y otra cosa, si lo llevan en su carro, si lo llevan en la moto, cuando llegue, laven el carro, laven la moto porque ahí puede quedar el virus. Otra cosa muy importante que nosotros debemos hacer dentro de la casa es usar la mascarilla. Definitivamente la mascarilla no solamente hay que usarla en la calle, también en la casa hay que usarla. La persona que va y trabaja en Barranquilla, que tiene que transportarse frecuentemente, hombre, dentro de su casa, use la mascarilla, porque usted es la persona que le puede llevar el virus a ese familiar. Y no entremos en ese exceso de confianza en la casa, en las reuniones que a veces se programan. No, es que es una reunión familiar, esto no es una fiesta, esto es una reunión familiar. Es familiar entre comillas, pero es una fiesta. A veces hay licor, hay 6, 7, 8, 10 personas en esa reunión que realmente uno vive en un barrio, el otro vive en otro barrio, cada quien ha tenido contacto con diferentes personas. No sé, Pedrito, si quieres, Jorge por ahí me está colaborando, respondiendo una serie de preguntas que están haciendo las personas. Pedro, ¿quieres intervenir acá, hacer algún aporte en cuanto a los síntomas de los pacientes? Sí, claro que sí, Rafa. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto, mira, quería agregar, gracias por esos comentarios y mencionar lo de los síntomas que son claves en este proceso debido a que puede prevenir a que justamente una persona llegue a UCI, y lo del oxímetro es fundamental, y sin embargo tenemos claro que no toda la población de pronto tiene acceso al oxímetro en este momento, y esa intervención tuya y la sugerencia al presidente de la República para suministrar los oxímetros a la población es súper importante. Yo voy a mencionar muy rápidamente mi caso. Yo hoy me reincorporé a mi trabajo en la Universidad de Harvard y en el Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts. Y para yo poder venir acá a trabajar, por haber tomado todos los vuelos desde Colombia a los Estados Unidos, 2 aviones, pues tuve que hacerme una prueba justo cuando llegué que salió negativa. Pero antes de eso, para poder hacer el proceso mucho más minucioso y bastante agresivo en términos de detectar los síntomas, nosotros los trabajadores en la Universidad de Harvard y en los hospitales filiales tenemos un sistema online por una aplicación que relaciona tu información personal como trabajador, y lo primero que te preguntan es si tienes baja en tu respiración. O sea, es una de las preguntas básicas que está en el listado, y las otras preguntas que tiene son, por ejemplo, si tienes fiebre, o si te sientes afiebrado, o si tienes dolor de garganta, o si tienes una tos nueva. Y entiéndase como tos nueva, como aquella persona que de pronto toda su vida ha tenido algún tipo de condición de tos, pero que en estos momentos está tosiendo más de lo normal.
Entonces, o una persona que nunca ha tenido problemas de tos y ahora está tosiendo más. Entonces, eso es indispensable identificarlo. Por ejemplo, si tiene congestión nasal o si tiene problemas en la nariz, que le está saliendo fluido, por ejemplo, si tiene dolor en los músculos, también es otra de las preguntas de prevención. Si ha perdido el sentido del sabor o del sabor, por ejemplo, y el olor, eso pasa en un gran porcentaje de las personas que adquieren el virus. Si tiene, como mencioné anteriormente, problemas para respirar. Y ahora entiéndase que esto no es que tiene que ser combinado, que tienes fiebre y que tienes dolor de garganta y que tienes dolor muscular y que tienes pérdida del olfato y del sabor al mismo tiempo. Ya tú puedes considerar que sí, de pronto eres una persona potencialmente positiva para COVID-19. Entonces tú le dices a tu jefe, tengo algunos malestares, solamente tengo dolor de cabeza, y allí lo importante entre la persona que es el jefe y el trabajador es que el jefe debe entender que ya por el solo hecho de que tenga un dolor de cabeza que es inusual, la persona tiene que someterse a un aislamiento. No necesita tener una prueba porque todos sabemos que no va a tener la prueba en menos de 24 horas. Entonces, una persona potencialmente con un dolor de cabeza o con una fiebre o con un dolor de garganta o con algo que incluso que normalmente no se menciona, que es una especie de conjuntivitis, que los ojos están enrojecidos, ya eso es un motivo para que esa persona se someta a un aislamiento y solicite una prueba. Y tú mencionabas lo del miedo de perder el trabajo, entonces allí es donde mucha gente se queda trabajando, exponiendo a los otros trabajadores, porque de pronto su jefe no entiende un poco el mecanismo de por qué un paciente o una persona, en este caso, potencialmente positiva, tenga que aislarse solo con uno de estos síntomas. Entonces, es la normativa aquí para tú poder tener la posibilidad de tener un autoaislamiento antes de ir a trabajar y tener la prueba en menos de 24 horas, que sabemos nosotros no la vamos a tener en 24 horas, pero por lo menos hagamos el trabajo de tener el autocuidado y aislarnos en casa si tenemos alguno de estos síntomas. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Bueno, ya hablando de lo que tiene que ver con lo que es el diagnóstico, eh, indudablemente que el juicio clínico sigue siendo la herramienta más importante del proceso diagnóstico. Y en ese juicio clínico tiene mucho que ver el papel de la comunidad, el papel de las personas en su casa. Ya ustedes saben todos los síntomas que salen en televisión y en cualquier cantidad de actividades académicas. Ya ustedes saben cuáles son los síntomas. Si usted en su casa experimenta alteración del olfato y del gusto, digamos que esa es como que la prueba 100% que es diagnóstica. Y si usted estuvo en contacto con una persona que fue positiva para COVID-19 y empieza a hacer esos síntomas y se le fue el olfato, se le fue el gusto, indudablemente usted tiene COVID-19, pero tiene que hacerse la prueba, tiene que llamar a su EPS y tiene que tener paciencia. Nosotros podemos hacer diagnóstico para COVID-19 de dos maneras. Una manera es a través de la prueba molecular, que ustedes saben que es la que se hace por hisopado faríngeo, que es la prueba molecular, la cual tiene una sensibilidad muy importante, y esto ha cambiado un poco el concepto porque es que después del día 10 de la enfermedad empiezan a disminuir la probabilidad de encontrar, de que esta prueba sea positiva. Realmente esta prueba, cuando está positiva, tienes COVID-19 porque los falsos positivos son realmente muy escasos, pero el falso negativo se puede dar cuando la prueba no se hace adecuadamente, hay problemas en la refrigeración o no se hace dentro de un tiempo importante. Por eso es que a veces en algunas personas que son contacto de alguien y están asintomáticos, o sea, yo fui contacto de una persona positiva y no tengo síntomas, lo ideal es que esa prueba me la hagan al 7º día y no me la hagan inmediatamente porque puede salir negativa. Ya, en cambio, en ese paciente sintomático, apenas tiene síntomas, indudablemente esa es la prueba reina, es el gol estándar, mandar esa prueba molecular dentro de ese tiempo especial. Las pruebas rápidas es un tema muy importante que de pronto hubo
muchos tropiezos en arrancar con estas pruebas rápidas, pero realmente han demostrado que sí nos ayudan mucho a clasificar el paciente. Y estas pruebas rápidas tienen varios métodos. Un método que se llama, hay un método el que tiene más sensibilidad es el método de ELISA o quimioluminiscencia, ¿ya? Y ese método, digamos, esa prueba rápida no es tan frecuente en Colombia. La prueba rápida que se usa más por inmunocromatografía, que tiene un poquito de menos sensibilidad que la prueba rápida por ELISA. Entonces, ¿qué van a medir esas pruebas rápidas? Van a medir dos anticuerpos. Un anticuerpo que se llama la IgM, que indica que la persona tiene la enfermedad aguda, y otra prueba y otro anticuerpo que es la inmunoglobulina G, que es la que queda como ese anticuerpo de memoria, que queda como esa defensa que nos queda, y que esta inmunoglobulina G tiene hoy en día incluso mucha más importancia que incluso esa inmunoglobulina M. Y las pruebas rápidas pueden a veces arrojarnos un porcentaje de falsos positivos, y hay que tenerlo muy en cuenta, entre un 5 a un 10%. Ya. ¿Cuándo es ideal? Nosotros no podemos hacer una prueba rápida antes del día 10 de los síntomas, porque la sensibilidad, o sea, la posibilidad de que esa prueba salga positiva es como un 30%. Pero esas pruebas se hacen más poderosas, o sea, son de mucha más utilidad entre más días tenga. En el caso de la inmunoglobulina G, que es la prueba que sirve para decir si ya nosotros tuvimos COVID o si estás positivo, o sea, terminas de clasificar el caso como un caso probable de COVID. Entre más días tenga es mejor, ideal que sea el día 15. Y estas pruebas se pueden hacer, digamos, cuando estamos haciendo búsqueda de casos activos en la población. Digamos, el municipio decidió hacer búsqueda de casos activos, hizo su mapa de riesgo y buscó en tales y tales zonas. Entonces llega a ese barrio y dice: ¿quiénes tienen cuadros gripales actuales así, asado? Ustedes. Bueno, vamos a hacerle la prueba de PCR, que es la prueba molecular, que debe hacerse antes del día 10. Idealmente es donde más rendimiento tiene, porque ese rendimiento después del día 10 baja a un 60-68%. Y si ya la persona tiene, no, que yo tuve un cuadro gripal hace como 15 días, y usted quiere saber si en esa casa hubo probablemente un caso de COVID, ahí sirve la prueba rápida, la inmunoglobulina G. Entonces, aquí hay un cambio muy importante en lo que tiene que ver con la segunda prueba, pero antes quiero darle el paso a Pedro, que me quiere hacer un comentario sobre las pruebas rápidas. Ya te doy cambio, Pedro, un momentico. Sí, Pedro, te escucho, claro. Gracias, doctor Borges, nuevamente por permitirme. Sí, para complementar solo un poco sobre las pruebas rápidas, porque hay veces que la gente dice: mira, mejor me hago la prueba rápida y no me hago la prueba del hisopado porque es muy incómoda, y no, yo no me voy a exponer a eso para que alguien venga a infectarme. O sea, miren, lo importante es romper con esa cadena de contagio. Y si usted tiene algún tipo de síntoma y de pronto tiene la posibilidad de hacerse una prueba rápida, es importante que tenga en cuenta lo que dice el doctor Rafael Borges respecto a este tipo de anticuerpos. Mucha gente a veces nos llama o nos escribe diciéndonos como que, mire, no entendemos qué significa eso. Y la razón es la siguiente respecto a los dos tipos de anticuerpos, el IgM y el IgG, que se determinan con estas pruebas rápidas. Normalmente la prueba rápida tiene una banda que en algunos casos aparece una C, que significa control, que indica pues que de pronto la prueba sí está funcionando. Y si marca una banda, que es la banda del IgM, ese es un anticuerpo que, valga la redundancia, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune produce, y es el primer anticuerpo que se produce cuando un virus ataca al sistema. Entonces, en este caso, si la persona está atravesando por un proceso viral en su momento, va a aparecer una señal en la prueba rápida para la banda del IgM. Ahora, cuando han pasado 7 o 10 días después de los primeros síntomas que tuvo la persona, es cuando apenas
se van a comenzar a producir los anticuerpos IgM que el doctor Borges correctamente menciona que son una especie de anticuerpos, como una huella que queda, que son los que nos van a otorgar lo que todo el mundo desea o todo el mundo deseamos, es esa inmunidad. Entonces, esos anticuerpos IgG técnicamente debiesen protegernos ante una segunda ola del virus, pero nosotros no sabemos exactamente cuándo va a venir una segunda ola, ni mucho menos sabemos si los anticuerpos tienen un tiempo de vida de 1, 2 o 3, 4 o 5 meses. Entonces, en conclusión, ¿qué mide la prueba rápida? 1, si usted está sintiendo síntomas y durante ese proceso infeccioso se comienzan a producir los anticuerpos IgM, posiblemente la prueba rápida lo va a detectar, pero si están en muy baja cantidad, eso no va a aparecer en la prueba rápida. Eso quiere decir que difícilmente usted va a obtener una información durante los primeros días infecciosos. Sin embargo, después de los 10 días, es posible que usted comience a producir el anticuerpo IgG, que es ese que queda como una huella dactilar en su cuerpo que le va a producir una especie de inmunidad a largo plazo, pero que en estos momentos no se sabe cuánto tiempo demoran en el cuerpo. Hay un estudio en España que demuestra que de la mayoría de los pacientes infectados, la mayoría en estos momentos no tiene el anticuerpo IgG, o sea, todavía son susceptibles a que potencialmente puedan ser reinfectados en caso tal eso suceda, pero tampoco está totalmente claro si eso realmente sucede. Entonces, lo más importante es que antes de estar pensando en que así me voy a hacer una prueba rápida porque la otra es muy tediosa y ya si la prueba rápida me dio negativo, entonces yo no tengo COVID-19, no haga eso. Si usted tiene síntomas y hace una prueba rápida y le da negativo, manténgase en aislamiento hasta que tenga una prueba de PCR. Gracias, doctor. Muy bien, Pedro. Gracias por complementarme. Y pues sí, tienes toda la razón en todos tus apreciaciones. Y ahora quiero yo comentarles a las personas que nos están en estos momentos viendo, que quiero aprovechar para agradecer la reproducción del video pasado que ya pasó las 56,000 reproducciones. Hay un cambio que ha sucedido en las nuevas guías de manejo y tiene que ver con la segunda prueba, cuando se levanta el aislamiento. Y pues esta segunda prueba está indicada solamente en estos momentos en aquellos pacientes que han estado hospitalizados en unidades de cuidado intensivo, que debe seguir haciéndose la prueba. En caso de ser positiva, se debe repetir a los 7 días. Es que unos estudios recientes, y eso es algo que tiene una evidencia muy importante, demuestran que el virus después de 10 días es poco contagioso, ¿ya? De manera que en aquellos pacientes que, oigan bien lo que les voy a decir, que en estos momentos tienen COVID positivo, que son asintomáticos o que tienen síntomas leves, les quiero decir que en estos momentos, de acuerdo a la guía, no es necesario para ustedes hacer una segunda prueba. Es necesario hacer una segunda prueba en aquellas personas que estuvieron hospitalizadas, en aquellas personas que estuvieron en unidad de cuidados intensivos o en algunas personas que a juicio del médico se considere debe hacerse la segunda prueba. Pero realmente esa segunda prueba no es necesaria para los casos leves y no es necesaria para los pacientes asintomáticos. Y cuando se va a levantar el aislamiento en estos pacientes, teniendo en cuenta que el virus después de 10 días no es contagioso, cuando el aislamiento debe levantarse 10 días del inicio de los síntomas más 3 días adicionales en los cuales el paciente no experimente fiebre o que no experimente síntomas respiratorios, o sea, en el caso de los pacientes que tuvieron síntomas durante el COVID. En el caso de los pacientes que tienen COVID positivo, que son asintomáticos totalmente, ya prácticamente a los 10 días debe levantarse el aislamiento y no debe hacerse la segunda prueba. De manera que esto es un dato muy importante, porque me llama mucha gente diciendo, por ejemplo, gente asintomática con COVID positivo que tienen un mes y no han llegado a hacerle la segunda prueba. Señores, ya la segunda prueba en esos pacientes no es necesaria. Ya prácticamente usted, después de 10 días
ya prácticamente, si estuvo asintomático, ya puede levantarse el aislamiento y no es necesario hacer la segunda prueba. O si tuvo un cuadro sintomático leve, después de 10 días más 3 días adicionales, en el cual en esos 3 días no experimentó fiebre ni tos y que obviamente no haya estado tomando medicamentos para la fiebre. Hay algunos amigos que me llaman estresados y me dicen, es que Rafa, tuve la primera prueba de PCR positiva, yo tuve un caso leve y me salió otra vez. Imagínate, tengo un mes y todavía tengo la prueba, la otra PCR positiva. Realmente 2 PCRs positivas en estos casos no significa que el paciente tiene infección y que el paciente tiene capacidad de transmitir la enfermedad. Entonces, de manera que este es un dato muy importante que está establecido en las guías de la Sociedad Colombiana de Infectología, que logró trabajar con más de 60 instituciones del país y que es producto de un esfuerzo, producto de un estudio, de una evidencia, de estudios, de reportes de científicos en el mundo que lograron detectar que el ARN viral en la segunda prueba generalmente no tiene ese poder de transmisión y que son simplemente unas partículas virales con poca capacidad de transmisión. Entonces, nosotros ya después que hacemos el diagnóstico, que nosotros sabemos que tiene el diagnóstico, que la persona está vigilándola, todos esos signos que nosotros vimos de llenado capilar, de frecuencia respiratoria, con el oxímetro, de la presión arterial. No se olviden los diabéticos, estarles midiendo la glicemia en ayunas que tiene que estar por debajo de 140, en estar haciendo ese ajuste de insulina según una prescripción del médico. Hay unos exámenes que cuando nosotros encontramos que el paciente tiene esta sintomatología de debilidad, que se le baja la saturación de oxígeno, todo esto, y nosotros lo llevamos al hospital, hay unos exámenes que pueden cambiar el rumbo del paciente. Y esos exámenes son muy importantes de hacerlos a nivel hospitalario. Algunos optan por tomarse la muestra en casa, obviamente cuando están en manejo supervisado por un especialista o un médico experto, que es el dímero D. Es un examen que indica que se están desarrollando eventos trombóticos. La troponina, que es una prueba que sirve para saber si hay infarto, también una elevación importante de esto y una elevación importante del dímero D ya nos está indicando que están sucediendo unos fenómenos de inmunotrombosis que nos pueden estar afectando la parte pulmonar y otros órganos. La elevación de un examen que se llama la creatinina nos puede indicar que el paciente se nos está complicando y que puede estar sucediendo un proceso inflamatorio importante. Otro examen que es la procalcitonina para saber si hay una sobreinfección en el paciente, y otros exámenes como la LDH y la PCR. Pero hay 2 exámenes también igual de importantes que son básicos, que son la radiografía de tórax y el TAC de tórax, que van a poder mirar ese compromiso en la radiografía y ese compromiso a nivel de tomografía para ver qué tan comprometidos están esos pulmones. Es de anotar que el compromiso pulmonar a veces no está en relación al compromiso clínico. A veces vemos unos TAC muy comprometidos y el paciente sigue manejando saturaciones adecuadas y los pacientes salen rápidamente de eso. Es decir, que es muy importante la realización de estos estudios y ahora pues yo quiero pasar a un punto muy importante que tiene que ver con la parte de los medicamentos. Todos sabemos que en Colombia durante quizás esta semana o los 10 últimos días se ha centrado una discusión en si se usa o no se usa la ivermectina y entonces se ha polarizado esa discusión en torno a si se usa o no se usa, pero realmente hay muchísimas cosas más importantes para discutir que el mismo uso de la ivermectina, y es que realmente hasta ahora no existe una evidencia científica fuerte que diga que se debe usar, pero tampoco existe la evidencia que diga que no se debe usar. Y es que todo nace por un estudio que demostró que in vitro, en una plaquita, demostró que al agregar la ivermectina en unas altas concentraciones, el virus no se replicaba. Pero esas concentraciones utilizadas allí no son realmente las concentraciones habituales que nosotros podemos darle a los pacientes en ese frasquito, en esas goticas. Los que defienden el uso de la ivermectina dicen que la ivermectina tiene un efecto inmunomodulador y que
Eso ya pues se ha demostrado que disminuye bloquea las importinas alfa y beta, y eso evita que a nivel un paso importante hacia el núcleo para que se sigan produciendo las proteínas del virus. Entonces nosotros vemos que en estos momentos hay más de 30 estudios serios para mirar sobre si la ivermectina sirve o no sirve, y hay que esperar esos estudios, porque una cosa es el estudio in vitro y otra cosa es el estudio en vivo. En muchas ocasiones muchos medicamentos demuestran que in vitro sirven pero en vivo no sirven, pero lo que estamos observando, o lo que observan muchos internistas, porque lo que son los internistas, los médicos generales, los intensivistas, digamos que manejan el 90-95% de toda la población que diariamente se está viendo, observan unas coincidencias que suceden en otros países en el cual la ivermectina pues, es un medicamento que está dando resultados, pero esas observaciones que uno nota, esas observaciones que uno ve en el paciente que se mejora, deben demostrarse a través de un estudio clínico. O sea, yo puedo creer que sirve, pero eso tiene que demostrarse en un estudio clínico, y eso es lo que se está tratando de hacer en esos 30 estudios, más de 30 estudios. Cuando salgan esos estudios, pues dirán, bueno, no seguimos usando la ivermectina, sí la seguimos usando, pero soy partidario en el momento de usarla, porque es una droga que en las dosis que nosotros usamos de manera responsable no induce realmente un daño o un cuadro de intoxicación, de neurotoxicidad en los pacientes, como a veces se ha tratado de dar a entender, porque realmente si nosotros nos ponemos a pensar, el acetaminofén tiene más efectos adversos quizás que la ivermectina, la aspirina, el ibuprofeno, hasta muchos medicamentos que fueron incluidos en guías anteriores de sociedades científicas donde sugirieron el lopinavir, ritonavir, sugirieron la hidroxicloroquina, se sugirió en una guía anterior, pero tocó después quitar esa recomendación. Pero cuando se sugirieron esos medicamentos, no había evidencia. Y esos medicamentos tienen más efectos indeseables que la ivermectina. También no hubo pronunciamiento en torno a la dexametasona, pero ahora resulta que el estudio de Oxford dijo que sí servía la dexametasona, entonces tocó ahora meter la dexametasona. O sea, ya vieron cómo el tiempo va dando la verdad. Yo particularmente venía usando el corticoide en los pacientes, sobre todo en esa fase pulmonar, y nos daba resultados. Y ya lo demostró el estudio de Oxford, pero en unas etapas más avanzadas de la enfermedad, en una dosis baja de 6 miligramos día. Entonces nosotros a través del tiempo hemos visto que, y es entendible, la OMS y algunas guías internacionales que se han incurrido en una serie de imprecisiones, y es entendible porque esta es una enfermedad que la verdad de hoy de pronto no es la verdad de mañana, o lo que hoy puede ser, mañana sí puede ser. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mascarilla, vimos nosotros que esa mascarilla, algunos dijeron en aquel entonces, cuando había escasez de mascarilla, que la mascarilla no la debía usar todo el mundo, que nada más las personas en ambientes hospitalarios, y después tocó corregir eso, porque nosotros veíamos en la China en enero que a nosotros nos parecía hasta patético ver a todo el mundo con las mascarillas en la calle, y aquí salió un comunicado que no todo el mundo debía usar mascarilla. Sin embargo, hubo gente que se desobedeció ese concepto y la siguió usando en la calle. Entonces, esa serie de imprecisiones son entendibles ya, y realmente la mascarilla a partir del 4 de abril fue prácticamente de uso obligatorio. En unas guías anteriores de una sociedad científica y de muchas sociedades no incluyeron un medicamento que se llama el tocilizumab. Ahora sí tocó, ahora lo incluyeron, pero incluso se incluyó a manera de una sugerencia dentro de una junta médica, y ese medicamento tiene una cantidad de efectos secundarios mayor que la ivermectina. Entonces, ¿por qué no darle el beneficio por ahora, mientras salen los estudios, a la ivermectina? Porque estamos usándolo de manera responsable, de manera respetuosa, y hay muchos internistas en Colombia que nosotros observamos que no sirve. Pero por ejemplo, eso tiene que traducirse en un beneficio, porque yo puedo decir fácilmente que el jugo de jobo sirve para el COVID, o que la saliva untada en ayunas sirve para el COVID, y los pacientes se mejoran, pero se mejora por su sistema inmunológico. O puedo pensar que se mejora por el jugo de jobo.
Pero entonces no sabemos ahora mismo si la persona se mejora por ivermectina o se mejora por el sistema inmunológico. Nosotros creemos que es por ivermectina porque muchos de esos pacientes cuando llegan a las salas de hospitalización, 7 a 8 de 10 pacientes generalmente en la primera semana no han tenido un manejo agresivo de la enfermedad y no se puede hacer un manejo simplista, como lo dije en aquella ocasión, como si fuera una gripa común y corriente, tomar acetaminofén y esperar a ver qué pasa, sin monitorizarte en casa y esperar a ver qué pasa y esperar que Europa decida por nosotros qué medicamento usar. Y mientras tanto los pacientes se nos pueden complicar. De manera que esa ivermectina que demostró ese efecto en virus anteriores, tipo también RNA, en el virus del dengue, en el virus del Zika, pues tiene lógica usarse. O sea, no es descabellado que se use porque demostró en un estudio in vitro que sirve. O sea, no es descabellado usarlo porque lo que se está hablando no es para inhibir la replicación del virus, sino lo que se está hablando es un efecto inmunomodulador, que es un concepto totalmente diferente. Y la droga, la ivermectina, es una droga, realmente es la droga del pueblo. No tiene patente, no tiene dolientes, ¿vale? Es económica. Y nosotros comparamos el tocilizumab, que cuesta 530 y pico dólares y que las dosis pueden oscilar las dosis que se le colocan a los pacientes pueden oscilar entre 6 a 7 millones de pesos, y resulta que el tocilizumab, que yo estoy de acuerdo con su uso y que yo he visto también por experiencias de muchos intensivistas, muchos amigos, que sí mejora, yo estoy de acuerdo con su uso, pero tampoco la evidencia es una evidencia, digamos, suficiente, robusta, como para decir, sino que se sugiere que debe haber una junta médica con varios. Yo quiero darle cambio a Pedro para que me quiere comentar algunas cosas alusivas a la ivermectina y a sus estudios. Pedro, ¿cómo estás? Jorge, gracias nuevamente por permitirme complementar un poco tus excelentes observaciones. El estudio de la ivermectina comienza en la historia en Australia, en la universidad, en un instituto de biomedicina de la Universidad de Monash, en Australia, en donde se determinó en ensayos celulares, esto es a escala de laboratorio, se infectaron las células con el virus y se trataron con ivermectina. Otra población de células en otro experimento se infectaron con el virus y no se trataron con ivermectina. ¿Para qué? Para comparar si la ivermectina reducía la carga viral o no. ¿Eso qué consistió a nivel de escala de laboratorio? Que la ivermectina redujo alrededor de 5.000 veces la concentración de RNA del virus, de ARN, en un tiempo de 48 horas. Ahora, las concentraciones utilizadas a escala de laboratorio técnicamente son muy altas en comparación a las que están aprobadas para la ivermectina como antiparasitario. Entonces, la crítica existe en que pues habría que subir las dosis de ivermectina que ya están reguladas y autorizadas para uso humano para que pudiésemos llegar a esas dosis equivalentes a los experimentos del laboratorio. Pero tú mencionabas antes algo importante sobre el sistema inmune en los pacientes con ivermectina o sin ivermectina. Yo creo que tampoco hay que descartar un poco como que ese efecto en conjunto que tiene el organismo humano acoplado a un tratamiento farmacológico para una mejora. Es posible que las dosis, y es cierto que las dosis que se suministran de ivermectina y las que están aprobadas en estos momentos son menores, y en plasma se llegaría a una concentración mucho menor que la que se utilizó en el laboratorio para estos experimentos. Pero eso no significa que posiblemente en estos momentos no estaría dando resultados a doctores como tú y como a todos aquellos que están alrededor del mundo. En Chile hay poblaciones pequeñas de pacientes que están siendo oficialmente analizados con ivermectina y han mostrado una mejora. En Colombia se autorizó el estudio en Cali y alrededor del mundo hay muchos estudios sometiéndose a grandes poblaciones de pacientes, y por nombrar uno solamente, por ejemplo, que inició en la Universidad de Bagdad el 31 de mayo de este año, lleva en estos momentos, yo estoy justamente revisando la página oficial del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, el 16 de junio, el 11 de junio sometieron los resultados a evaluación
el 16 devolvieron los resultados para revisión. Y en estos momentos las personas, estos investigadores de la Universidad de Bagdad, han sometido resultados el 11 de junio, el 1 de julio, el 12 de julio, el 15 de julio y actualmente el último día que han sometido la revisión para que de pronto finalmente tengamos un veredicto final ante la comunidad científica y sea ojalá sugerido a la ivermectina oficialmente para tratamiento farmacológico contra el COVID-19. Estas personas, este grupo de investigación, el 17 de julio sometieron la revisión a estos ensayos clínicos. Yo creo que en menos de 30 días, ojalá, si así sucede, siendo extremadamente optimista, pudiésemos tener una respuesta más clara de cuál es la dosis correcta para el tratamiento de ivermectina. Pero en términos generales, yo lo que veo pues es que posiblemente hay efectos positivos y que en conjunto con los otros fármacos que la mayoría de los internistas y los médicos están utilizando para tratar COVID-19, posiblemente eso sí está salvando vidas y es lo que, como mencionas tú, está terminando siendo la droga del pueblo posiblemente. Ahora, muy rápidamente, una cosa es que un médico lo recete, porque muchas personas preguntan cuál es la dosis, esto, la medicina no funciona en muchos aspectos de manera generalizada y los tratamientos farmacológicos dependen de cada paciente. Eso por los efectos secundarios. Si usted no tiene ningún tipo de síntoma, usted no tiene por qué estar consumiendo ivermectina. Ahora, se sabe que hay personas asintomáticas, pero entonces tendría que usted evaluar si realmente ha estado en riesgo con una persona que tuvo COVID-19 o no. Pero no sé si yo me estoy equivocando, sin temor a equivocarme, doctor Borges, de pronto para meterle un poco más de chiste a esto. Si usted no tiene, y es una pregunta que te hago para culminar, si usted no tiene síntomas y decide utilizar ivermectina como método preventivo, yo supongo que lo que usted está haciendo únicamente es eliminando su parásito, ¿o no? Y tendremos, Pedro, y tendremos una Colombia sin piojos y tendremos una Colombia con pocas escabios. Sí, es que realmente hay mucha gente, y quiero llamar la atención, la ivermectina no debe tomarla una persona que no se sienta nada. ¿Para qué la vas a tomar? ¿Ya? Y si estás asintomático, pues menos. Ya realmente no te sientes ningún síntoma. Lo único sería si estuviste en contacto de pronto con una persona que tuvo COVID-19 y de pronto podría ser razonable que tú te la tomes si fuiste en contacto, digamos que hasta ahí ya podría tener un uso racional, digamos, dentro de la dosis habitual, que no es tóxica. Pero hay gente que quiere tomar ivermectina incluso después que les dio COVID. Pedro, después que le dio COVID quieren tomar ivermectina otra vez. Doctor, ve, y a mí yo quiero darme un refuerzo otra vez. Pero si ya tuviste COVID, el COVID no se ha demostrado que repita, aunque por ahí salió esta mañana un caso de un médico allá de Israel. Bueno, Pedro, entonces pasamos, y Jorge, que me está escuchando, mi hermano Jorge es internista cardiólogo también, que fue mi profesor de medicina interna, el mejor profesor que he tenido, el mejor docente de medicina interna que tuve fue, realmente te confieso, Pedro, que fue mi hermano, una persona que siempre me guió. Y bueno, vamos dándole las gracias a Jorge porque está colaborando en el chat, contestando una cantidad de inquietudes de todos estos casos, de todo lo que estamos comentando. Pasemos a un punto importante que son los antitrombóticos. Yo quiero hacer claridad en algo. Antitrombóticos es diferente los antitrombóticos, no es la aspirina. La aspirina pertenece a un grupo de medicamentos que se llaman los antiagregantes plaquetarios. Es decir, que evita que las plaquetas se peguen unas con las otras. Hagámonos el claro que las plaquetas son unas uvitas. Si las uvas se pegan, se forma un trombo. Entonces, son unos antiagregantes. Lo digo porque hay gente que cree que tomar antitrombótico es tomar, digamos, aspirina. La aspirina deben tomarla las personas a las que les han formulado la aspirina, ya en aquellas personas que tienen riesgo cardiovascular. Hay muchas personas que el médico, que el internista le ha ordenado la aspirina y no se la toman. Tienen que tomársela porque son personas de alto riesgo cardiovascular. Con respecto a los antitrombóticos, ya son unos medicamentos que son del resorte de los médicos, que son del resorte
son del resorte de los profesionales del área de la salud, quienes van a determinar, de acuerdo a unas guías de manejo que en el momento no están tan universalmente difundidas o no son tan uniformes, si el paciente amerita colocarle un antitrombótico. Son los medicamentos que se llaman enoxaparina, flaxaparina, ladroparina, otros medicamentos que se llama el apixaban, el dabigatran. De hecho, Pedro, el Mount Sinai, allá en Estados Unidos, tiene una guía muy importante y un algoritmo muy importante sobre lo que tiene que ver con la tromboprofilaxis y manejo de anticoagulación en estos pacientes, y lo estratifican de acuerdo si el paciente tiene factores de riesgo, si tiene que irse para su casa o no. Pero nosotros vemos que la mayoría de guías dicen que se colocan estos antitrombóticos en los pacientes hospitalizados, pero no todos los pacientes se pueden meter en la misma bolsa, porque hay unos pacientes que se tienen que manejar en la casa porque es un COVID leve, pero es obeso, es diabético, es hipertenso, es dislipidémico, es decir, no tiene criterios de hospitalización. En el momento todos sus exámenes están bien, pero ese paciente en casa, para mí, funciona como un paciente hospitalizado. El techo la hospitalización no la da el techo de estar debajo de un hospital. La casa también prácticamente termina siendo una hospitalización en casa. Y en esos pacientes, yo soy partidario y hay unas guías españolas que hablan de hacerle tromboprofilaxis a esos pacientes. Colocarse una ampollita diaria para evitar que no llegara a esa fase pulmonar con todos esos eventos de inmunotrombosis. ¿Por qué colocarlo allá y por qué no los prevenimos? Si ya sabemos que en el COVID hay un estado de hipercoagulabilidad, o sea, de aumento, de que está más propenso a la formación de todos esos fenómenos trombóticos, digámoslo así, digamos que esos pacientes a veces pueden terminar haciendo una microangiopatía trombótica, o sea, trombos a nivel de pequeños vasos. Hagámonos el cargo la idea de que son vasitos tan delgaditos como un hilito, como una hebra de un cabello, y que se depositan una serie de trombos. La forma de evitar que esos trombos nos afecten los pulmones y que hagan complicaciones a otro nivel es colocarle algo para que no se formen esos trombos y colocarlos oportunamente. Y yo pienso que hay un grupo muy selecto de pacientes. De hecho, la Sociedad Colombiana de Cardiología esta semana dictó una charla muy interesante, muy amplia sobre este tema, y explicó muy bien el conferencista toda esa parte fisiopatológica por la cual se presentan todos estos eventos trombóticos. Y hay un dato, hay un aspecto muy importante que quiero llamar la atención y que todavía hay un vacío, porque esos pacientes que están hospitalizados en unidad de cuidados intensivos, que salen desacondicionados físicamente, o que están en una hospitalización, demoraron 10, 15 días y se van para su casa, o que todavía deben continuar el aislamiento en casa, esos pacientes siguen con riesgo de hacer un evento trombótico y debe hacérseles tromboprofilaxis. ¿Hasta cuándo? No se sabe, no hay una respuesta. Se habla de 3 semanas, de 4 semanas, hasta de 5 semanas, pero eso ya es un manejo especializado, ya eso es un manejo que tiene que hacerse bajo una supervisión médica. Pasamos al punto de los corticoides y quiero llamar poderosamente la atención a muchos médicos que en estos momentos nos están viendo, exalumnos de pregrado, de posgrado, que hay mucha gente, incluso pacientes, que abusivamente en la primera semana, donde es una fase viral que no tienen indicación los corticoides, empiezan a colocarse tomar prednisolona en dosis alta, metilprednisolona en dosis alta, incluso colocándose inyecciones de corticoides de depósito que demoran actuando 1 mes, 2 meses, colocándose, no tiene realmente ningún sentido, no tiene evidencia, sino prácticamente cuando el paciente ya pasa los 7 días que está haciendo esa infección pulmonar, esa fase pulmonar, y que hay signos de que el paciente, hay indicios a través de los exámenes que se está generando un proceso inflamatorio. De manera que hasta ahora la mejor evidencia que hay en el estudio Recovery, que fue el estudio de Oxford, que es un estudio preliminar, falta el reporte, el estudio ya terminado, habla de que la mortalidad a 28 días en los pacientes con COVID-19 disminuyó aplicándole 6 miligramos diarios de dexametasona por 10 días. Es un estudio que realmente sirve y que realmente los pacientes que no requieren oxígeno no demostró evidencia, sino en aquellos pacientes hospitalizados que requieren oxígeno. Obviamente hay que descartar que no hayan otros tipos de infecciones, que no hayan contraindicaciones para el uso de estos corticoides. A mí se me pasó la vez pasada hablar sobre los enjuagues bucales, porque hay una evidencia por ahí muy débil
que realmente habla de los enjuagues bucales con clorexidina, con iodopovidona. Y realmente entre querer y no creer, si nosotros habitualmente usamos un antiséptico bucofaringio para algo, ¿por qué no usarlo ahora acá? Si se habla de que cada 2 horas, cada 3, cada 4 horas, un estudio por allá en China demostró que disminuye la carga viral, ¿por qué no usarlo? Entre querer y no creer es mejor usarlo, y pues yo considero que no es descabellado usarlo. Los antibióticos, en este punto quiero llamar poderosamente la atención porque no todos los pacientes van a necesitar antibióticos. Ya, digamos que no es lo mismo una persona de 20, 30 años sin comorbilidades, que no fuma, que nunca ha tenido un proceso infeccioso. Los antibióticos no matan los virus, pero no es lo mismo en un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente que tiene poco, o sea, por el cigarrillo, en una persona que tenga, que se supone que tiene un sistema de defensa disminuido, pacientes con cáncer y otras patologías, que puede ser razonable dar profilácticamente antibióticos. Y es que la profilaxis antibiótica es una terapia válida y así lo aparece en muchas guías. Nosotros hacemos a veces profilaxis con antibióticos, por ejemplo, para la meningitis meningocócica, por ejemplo, para la endocarditis y otra cantidad de enfermedades donde se utiliza la profilaxis con antibióticos. ¿Por qué no usarla acá? Ahora, lo que se ha encontrado realmente es que en las salas de hospitalización, la sobreinfección por bacterias está apenas en un 4%, 5%, y en las salas de hospitalización en UCI, esa sobreinfección puede estar alrededor de un 14 hasta un 20%, se habla de sobreinfección bacteriana, y allí estarían indicados los antibióticos. Pero hay un examen muy importante que tiene que ver con la procalcitonina. Es un examen que se ordena, que te dice si hay una sobreinfección y que si hay indicación o no de antibiótico. ¿Por qué no debe uno administrarse corticoides en la primera semana de manera, digamos, empírica o arbitraria? Porque pueden alterar el hemograma de los pacientes. Entonces, cuando el paciente llegue al hospital, puede llegar con aumento de los leucocitos o a lo contrario, con baja. Entonces, ese hemograma se puede alterar por el uso de estos corticoides, incluso en dosis alta, y entonces tienden más a confundir que a ayudar a usarlos de esta manera. Hay una serie de nuevos tratamientos, se habla por ahí del fenofibrato, del dióxido de cloro. Realmente todavía falta mucho por estudiar, son reportes muy pequeños y que todavía le falta mucha evidencia para hablar de que este medicamento que sirve para los triglicéridos, que es el fenofibrato, hasta qué punto es tan importante usarlo en estos pacientes y en qué dosis. Eso yo pienso que todavía ahora no vamos a salir todo el mundo a formularle fenofibrato a todos los pacientes. Eso tiene que ser bajo una supervisión médica. Vamos a pasar a un punto muy importante, Pedro y Jorge, dándoles nuevamente las gracias. Gracias a todas las personas que en estos momentos están viendo este video. Los quiero invitar a que lo compartan si les gusta y que se lo transmitan a otros amigos si les dé mucha utilidad. Hay un tema muy importante y es que no solamente es que ya tú tuviste COVID, sino qué viene después. O sea, tuviste COVID y ahora qué viene. Y nosotros encontramos que el paciente que tuvo COVID no es lo mismo el que tuvo un caso leve o que tuvo un caso asintomático, que están como si nada, a esa persona que está hospitalizada, a esa persona que pasó por muchas dificultades o que estuvo en una unidad de cuidados intensivos que duró un mes. Hay gente que ha durado 2, 3 meses en unidad de cuidados intensivos y salen, pero esos pacientes no salen, salen realmente muy afectados en lo que tiene que ver con la masa muscular. Entonces salen desacondicionados, no solamente ese desacondicionamiento implica que hay unas deficiencias físicas, hay unas deficiencias también psicológicas, y esos pacientes a veces incluso experimentan un rechazo. Y ya yo les dije a ustedes que la persona, que miren el cambio que pasó, que después de 10 días ya la persona no es contagiosa. A mí me dio COVID
y ya soy negativo en la segunda prueba hace más de 20 días y a veces salgo a manejar bicicleta con mis compañeros y ellos me miran así como un poquito de reojo y la gente a veces me dice, doctor, y usted ya está negativo. Entonces, ese rechazo a veces se puede, se puede ver. Yo quiero darle un cambio a Pedro porque Pedro eh, pienso que es la persona que más idónea, que nos puede hablar un poco sobre algo que se está hablando y muchas preguntas. Yo sé que puede estar esa pregunta aquí en el chat que tiene que ver con el dióxido de cloro. Eh, Pedrito, aquí necesito tu ayuda. Sí, te escucho, Rafa. Sí, sí, ya. Perfecto. No, mira, el dióxido de cloro es de esas sustancias químicas, para no entrar en detalles y que confunde a la gente respecto a si se puede consumir o no. Hay médicos que incluso en Bogotá uno estuvo expuesto a que le eliminaron la licencia porque le suministró dióxido de cloro a un paciente en una clínica sin consentimiento de la clínica. Entonces, a la comunidad médica eso es importante que lo tengan claro. Yo no soy médico, pero con mucho respeto desde el ámbito científico, pues lo que puedo decir es que no hay ningún tipo de estudio oficial a través del método científico publicado que indique que la sustancia de dióxido de cloro se puede utilizar para combatir COVID-19, ni mucho menos como método preventivo. Y confunde también porque muchas de estas sustancias además tienden a relacionarse con los desinfectantes o los detergentes como hipoclorito de sodio. Entonces usted olvídese que va a tener la posibilidad de curarse de COVID-19 porque va a tomar límpido. Todos sabemos en toda la historia de la humanidad que cualquier persona que consuma hipoclorito o límpido se va a intoxicar. Entonces déjese de eso, de estar consumiendo sustancias que pueden poner en riesgo su vida. Y en conclusión, eso del dióxido de cloro, pues en su momento no hay nada que constate. Imagínense, si ya hay problemas por la ivermectina, que tiene un estudio científico avalado por pares científicos a nivel del mundo, que demuestran con todos los estándares experimentales que hay una reducción de la carga viral del SARS-CoV-2 cuando se usa ivermectina, y aún no hay una aprobación oficial. Ahora imagínense con el dióxido de cloro, que no hay nada establecido a nivel mundial a través del método científico que establezca que se puede utilizar para COVID-19. Entonces, olvídense de estar consumiendo detergentes ni nada de estas vainas, que ustedes lo que están es buscando la muerte con eso. Borges, que en términos generales tenemos aquí pues muchas preguntas que no podemos cubrirlas todas. 536 comentarios, alrededor de 600 me gusta y alrededor de 600 personas conectadas. Así que gracias a todas esas personas que están acá con nosotros. Gracias, Pedro, por tu excelente aporte. Y bueno, entonces continuamos con esa parte que yo les venía diciendo del post-COVID. O sea, la historia no termina con que a ti te dé COVID. Para muchas personas eh, en la familia encontramos que murió alguien, murió otra persona, otro estuvo hospitalizado en cuidados intensivos y nos enfrentamos a esa depresión que también tienen esos pacientes, a esos trastornos de ansiedad que ameritan un seguimiento por psiquiatría y por psicología. Nosotros también podemos encontrar ese síndrome de desacondicionamiento físico, esa pérdida de masa muscular, eh, estos pacientes requieren una terapia integral, un manejo interdisciplinario posterior, y sobre esto se ha escrito poco. Pedro y Jorge y mis estimados personas que están en estos momentos viéndonos, sobre esto se ha escrito muy poco, pero lo que se sabe es que por analogía estos pacientes necesitan un tipo de terapia integral, no solamente física, pulmonar, porque no sabemos hasta qué punto esos pacientes queden con unas secuelas pulmonares, con alteraciones en la capacidad ventilatoria, en el ejercicio. Yo les confieso algo, yo tuve COVID-19 y yo ahora manejando bicicleta siento como que el cuerpo no es el mismo y mis amigos me dejan, ya me dejan con mucha facilidad, a pesar de que llevo más de 10 días en entrenamiento. Quizás un poco de sobrepeso también está influyendo, pero siente uno como que el organismo no es el mismo. Ahora imagínense una persona que haya tenido un compromiso pulmonar.
como les dije, el paciente que se va para la casa, que sale de una unidad de cuidado intensivo, allí no termina la historia. Esos pacientes pueden tener riesgo de trombosis en las venas porque tienen que estar en su casa, porque quedan débiles. Todavía no se sabe si todavía hay un riesgo de eventos trombóticos. Ya muchos de estos pacientes, más allá de esto, porque necesitan esa terapia de rehabilitación física, pulmonar y psicológica, estos pacientes pueden también, de tanto medicamento, terminan con enfermedad acidopéptica, terminan con enfermedad por reflujo, algunos quedan con trastornos del pánico, hacen el electroextrasístole, y he observado por ahí en algunos pacientes que hacen algunas alteraciones electrocardiográficas, algunos trastornos en la conducción eléctrica, tipo de bloqueos que antes no existían. Ya eso es algo que he observado que puede ser una coincidencia, no sé hasta qué punto, eso habría que de igual forma demostrarlo en estudios, alteraciones electrocardiográficas posterior al COVID, si comparar electros anteriores con electros nuevos. Pero hay una cosa también que quiero llamar la atención, que el COVID, cuando te da COVID y te hospitalizan, resulta, por ejemplo, hace poquito te atendió un amigo que le dio COVID y resulta que tenía una hemoglobina glicosilada en 7, en 8. El paciente es diabético y quedó con unas manifestaciones de neuropatía, porque muchos pacientes quedan con unas alteraciones de neuropatía, y resulta que el paciente ahora es diabético. Antes no sabía que era diabético, ahora es diabético. Antes no sabía que era hipertenso, ahora resulta que es hipertenso. Ahora resulta que además tiene un hígado graso. ¿Ya? Entonces, el paciente post-COVID se encuentra con esa sorpresa de que no, yo no sufría de nada y resulta que se encontró en la hospitalización que era hipertenso y que era diabético. Entonces ya cambia totalmente, y si para rematar tiene un índice de masa corporal arriba de 27, que se ha demostrado, con ese índice de masa corporal arriba de 27, que estos pacientes tienen más tendencia a complicarse. Hay algo que yo sé que muchos de ustedes de pronto pueden hacer esta pregunta y tiene que ver con el olfato. Me han llamado personas que tienen 2 meses de que ya salieron del COVID y todavía tienen alteraciones del olfato o lo sienten un poquitico. Realmente les digo con toda sinceridad, porque me dediqué a revisar este tema y conversé con un otorrino, conversé con otros profesionales y realmente encontré que no hay una evidencia hasta ahora. Se habla de que los pacientes se les hace una rehabilitación con 4 olores ya para que los empiecen a identificar, y eso es algo muy técnico. Entonces estos pacientes tienen que ser remitidos para seguimiento con el neurólogo, con el otorrino. Se habla de corticoides, se habla de que los pacientes tienen que tomar suplementos con zinc, un oligoelemento importante, vitamina B12. Hay otros que hablan de la acetilcolina. Alguien de pronto puede ensayarlo. Yo estoy ensayando por ahí algunas de estas moléculas a ver cómo nos va, pero todavía no hay nada en concreto. Pero sí quiero llamar la atención de que este problema de la alteración en el olfato es algo que va más allá de que tengamos la alteración en el olfato, y es que estos pacientes pueden tener riesgo de accidentes, ¿ya? Porque a veces no detectan el riesgo, ¿verdad? De pronto que haya un corto en la casa, ¿verdad? Que ustedes saben que el gas, antes del gas propano y todas esas cosas, le metieron un olor, no sienten que hay gas, no experimentan esos olores, y eso es algo que la persona tiene que tener en cuenta, que si tiene una alteración del olfato puedes tener algunas situaciones riesgosas, como por ejemplo esa alimentación en descomposición. Fácilmente le pueden poner una comida ahí, unas butifarras ahí que están dañadas, o cualquier comida rápida, y nada, no sabe, o sea, cualquiera le puede hacer la maldad en este caso. ¿Ya? Entonces hay quienes dicen que en promedio hay que esperar, no hay que ser impaciente con este tema, y hay que esperar unos 3 meses, hasta 3 meses, pero como les dije, hay que pensar en todos esos especialistas que nos pueden ayudar en el post-COVID: el psicólogo, el psiquiatra, el neumólogo, el internista, el diabetólogo, el cardiólogo, entre otros, ya, el rehabilitador, el fisiatra, ya. Entonces es un manejo, la nutricionista, ya.
Entonces, son un manejo interdisciplinario que tiene que hacerse después que la persona salga del COVID. No aquellas personas que tienen 20, 30 años, que no les dio absolutamente nada, pero sí un grupo de pacientes, y son bastantes esos pacientes en Colombia que han tenido eh, todo esto. Y lo otro muy importante, el hecho de que a mí me dio COVID, yo no voy a tirarme la de la persona más chacha del mundo, mejor dicho, que voy a salir a la calle, porque también puedes transmitir la enfermedad y que todavía no se sabe las defensas hasta cuándo nos van a proteger. No se sabe, eso todavía no se sabe. Hoy sorprende una noticia de un médico israelí que supuestamente tiene COVID nuevamente, y eso es algo que pues todavía hay que aclarar, pero eso no está todavía. Entonces la recomendación es tener la precaución de, de que cuando te dio COVID, ahora cuando tienes que cuidarte más porque tienes que cuidar, de pronto te dio COVID a ti, pero el resto de tu familia no le dio, entonces tú tienes que cuidarte porque le puedes llevar la enfermedad a, a todo el resto de tu familia y a compañeros. Ya. Eh, este virus realmente no discrimina a nadie. Nosotros no podemos creernos que somos invencibles porque ninguno es invencible. Todas las personas estamos propensas, por muy bien que uno se sienta, uno está propenso a esto. Y yo los quiero invitar eh, el próximo domingo, porque lo íbamos a hacer este domingo, tocó aplazarlo, el tercer conversatorio sobre COVID-19, 6 meses después, ¿cómo estamos? Vamos a contar con la participación del presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna, el doctor Virgil Carballo, que es internista, una persona bastante líder en Colombia y que tiene mucho conocimiento sobre el COVID-19, y están haciendo muchas cosas interesantes allá en Cartagena. El doctor Rex Miranda, que es neumólogo, que tiene una amplia experiencia y nos puede enseñar mucho sobre todo lo que tiene que ver con la parte radiológica, tomográfica y datos claves en la parte pulmonar, en la parte de rehabilitación pulmonar. La doctora Diana Otero también nos ha confirmado, ella es hematóloga, ustedes saben todos estos fenómenos trombóticos, y obviamente contar también con Pedro, eh, mi amigo, mi fórmula, y mi hermano Jorge Borges y otros invitados que vamos a tener, en especial a la doctora Carolina Montaño, pediatra, porque hay muchos niños, hay mucha gente que en estos momentos quiere saber qué pasa con los niños, porque lo que más se preocupan son por los niños, pero hay que preocuparse más por los adultos, y preocúpate por ti mismo. Ya, entonces Pedro, quiero darte cambio, no sé si te quieres despedir. Pedro está allí. Eh, eh, pues sí, el tiempo continúa ya, y pues van a seguir saliendo evidencias, todavía no cortes, eh, van a salir nuevas evidencias, estamos esperando muchos estudios que nos van a aclarar eh, el camino a seguir. Por el momento no podemos decir que yo soy el dueño de la verdad, ni que nadie es dueño de la verdad, porque el único dueño de la verdad es Dios, y que pues en este caso los médicos que estamos atendiendo pacientes tenemos que acordarnos de aquella frase eh, de uno de los padres de la medicina, que prácticamente un médico sin los libros no puede hacer nada, eh, y que uno sin pacientes no es médico. Entonces nosotros ahora mismo estamos experimentando una serie de, estamos experimentando una serie de, de situaciones en los pacientes en los cuales están respondiendo a ciertos grupos de medicamentos, y que esperemos que los estudios aleatorizados, doble ciego, controlados, todos esos estudios que nos arrojan una evidencia fuerte, nos aclaren mucho más el panorama. Pedro, no sé si quieres despedirte acá un momentico, te paso. Sí, claro, claro que sí, Rafa Borges, por tu tiempo, muchísimas gracias, y a todas las personas que han estado acá, y por supuesto también darle las gracias a tu hermano Rafa Borges por estar aclarando preguntas en el chat. Yo creo que hay muchas esperanzas en la comunidad científica por una vacuna, y eso es algo que no es para menos. Por ejemplo,
la empresa Moderna en estos momentos a través de los hospitales filiales de la Universidad de Harvard, solo aquí en el estado de Massachusetts están haciendo un ensayo con alrededor de 30,000 personas voluntarias que se va a iniciar a partir del 27 de julio. Yo creo que tanto la Universidad de Oxford, esta empresa Moderna y toda la comunidad científica que está haciendo estos esfuerzos son muy valerosos y hay que tener un poco de paciencia. La gente todavía de pronto tiene la esperanza de la vacuna, pero en estos momentos el mejor método de prevención es el distanciamiento social, el uso del tapaboca, lavado de mano constante, no estar tocándose los ojos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aclarar que todas estos comentarios que he venido dando van bajo mi rigor personal y no compromete a ninguna de mis afiliaciones profesionales de la Universidad de Harvard y del Hospital de Ojos y Oídos en Massachusetts. Y por supuesto, todas aquellas personas que quieran consultar más cosas pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Y nuevamente, Jorge, gracias por invitarme y por este espacio para toda la comunidad del Departamento del Atlántico. Durante estos próximos 30, 40 días es el momento más importante para nosotros como raza humana de la costa norte colombiana de mantener el tapabocas todo el tiempo y evitar posibles contagios. Gracias, Pedro, por siempre estar presto, y vamos a seguir charlando. En una ocasión estuvimos hasta las 4 de la mañana hablando del tema de la ivermectina y de la N-acetilcisteína. Gracias, Jorge, mi hermano, por tu colaboración. Gracias a todos las personas que han estado conectadas. Los invito a que compartan esta transmisión y a que le envíen el link a algunas personas que consideren que es importante vean todas las recomendaciones, todo lo que todos los temas que hemos tratado el día de hoy. Recuerden el próximo domingo el tercer conversatorio sobre coronavirus. Dios los bendiga, cuídense mucho y hay que estar muy concentrados siempre. Gracias.